Tanextili kuali xnemikan san kampa tetskaki nehua suksapa temetzon tlajpaloua nikan. Aman in tonali nehua in tlahtoli nikuelita ika notekichiua un atzintli. Ipan in tonaltin atzintli uahuaki nochimeh kampa o nochimeh uan kipia atl mohkamiki kihtoua un atzintli yau. Nehua kampa nichanti un atzintli xaka kitlastla, niman un atzintli tla xaka kitlastla nochipan pontika, nochipan mani, niman tla titlaskamati un atzintli yau. Aman un tetzahuitl techtlahtolis okikak ken notlahtolia un tepetzintli que tlan yaloua otiquitohkeh, niman aman ken un tepetzintli kihyeua atl niman kontitlanilia ikniu. Un tlahtoli itoka Comohlian. Tetzahuitl kihtoua yonikak tlen un kihtoua Quilletepec o kihto Comohlian. Nehua kihtoua no nikneki nitlahtos. Tehua Quilletepec nikan kan ninemi timitzita. Kema nikaki tlen un kichiua. Kamian timitzontlahtlanilis atzintli. Quilletepec okihto kema nitzin nikan nicha un atzintli uan tahua tihtia. Aman xtechili tlen un tikneki tikihtos. Ompa yau, kihtoua Comohlian. Nehua nikan oninoskalti. Tokniuan ixtlauac niman tokni Zacatzonapan sepan tichanti nikan Nonacastlan niman nikan Mixpan. Nehua oniyolui ika nikmakas miyek atl niman Zacatzonapan kuak onhuelis tehua titlahtlanis. Tehua ne titetelcha atl. Nehua nikan nitemaka. Tokni ixtlauac kichichina in atl ompa tlatoponalcha tlaxochi youaltia niman kiselia yehua miyek atl. Kuak ualase totatahtsiuan ikoneuan ompa tlakuase, ompa xochiyouas un miyek axochitl. Se totatahtsin kihtoua tetzahuitl okikak in tlahtoli ika itlahtol okihto nokniuan impan in tlaltipak tlamakase Comohlian un tepetzintli ueyi yohlo, ueyi itlamachilis. Matipahtikan, san sekan matitlamakakan, san sekan matitlaikan. Comohlian okikak chokapakiliui. Xkimati ken kikupas un yoluentzintli, uentli kimastika ika nochi uan akanon kitlamaka totahtzi ikoneu. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Esta vez les voy a platicar de los cuidados del agua y cómo el agua tiene vida. En cualquiera de los pozos o quien tenga agua,
tendrá que decirle, tendrá que hablarle, tendrá que darlo, porque el agua es para todos. Si se encierra el agua se va, se seca. Hay mucha angustia por este lugar donde vivo, porque los pozos se están secando. Solamente lo utilizan, pero nunca le ofrendan. Ese es el pensamiento que aquí voy a comentar. Y entonces Tetzaveh nos dice lo siguiente. El relato se llama Cerrito Hondo y es el relato número 20. Ahora Tetzaveh escucha cuál es la plática de los cerros que cuidan el agua, de los cerros que tienen agua. Y este se llama Cumujlián Cerrito Hondo. Ya escuché a Cerrito de la Lluvia en el relato pasado, dice Tetzaveh. Yo también quiero hablar. Cerrito de Lluvia, yo no te veo desde aquí. Sé lo que haces y te mandaré agua a través de mis venas. Está bien, aquí lo espero, dijo Cerrito de la Lluvia. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Bueno, ahí va. Yo aquí crecí. Nuestra hermana Buenavista y nuestro hermano Cabello de Pasto vivimos muy cerca. A uno lo tengo enfrente y a otro lo tengo al lado. De mi corazón he estimado darles mucha agua. La hermana y el hermano, hasta donde sé, es mucha su producción. Tú retienes el agua y nosotros la dejamos ir. Ella succionará para que broten las plantas, para que florezcan las flores y arreglen las aguas, porque vendrán los hijos de un ser que vienen a comer. Un hijo de Dios escuchó esta plática, es decir, un hombre. En su propia lengua llamó a sus hermanos y dijo: hermanos, en esta tierra tendremos que ofrendar a Cerrito Hondo. Nuestro Cerrito es de hondo corazón y de hondo pensamiento. Vamos a darle gusto. Juntos vamos a ofrendar. Juntos vamos a deleitar nuestros alimentos. Cerrito Hondo escuchó y lloró de alegría. No sabe cómo devolver el gusto de estas ofrendas, porque quienes lo hacen saben que son hijos de Dios. Ese es el relato. Muchas gracias. Que tengan un buen día hoy y siempre tengan los éxitos que requieren. Hasta luego.